Muy bien. Como ya hemos visto, la división que estamos haciendo de la historia del siglo XX en México, después de la Revolución, entonces abarca de 1920 a 1970. Y la podemos diferenciar en dos grandes etapas, que por supuesto se pueden ajustar y pueden ser analizables desde otras perspectivas, pero las podemos analizar para empezar de 1920 a 1934 y de 1934 a 1970. Este periodo entre 1920 y 1934 se le conoce como Reconstrucción Nacional. Mientras que a este periodo, entre 1934, digamos 1940, este fue como un sexenio preparatorio, el de Lázaro Cárdenas, para un gran periodo que se le considera como desarrollo hacia adentro, con muchas variables en sus nominaciones. Algunos le van a llamar Estado benefactor, otros le van a llamar Estado protector, otros le van a llamar desarrollo con crecimiento con inflación, etcétera, ¿no? Pero este es desarrollo hacia adentro en términos generales. Ajá. De acuerdo con nuestro programa. Muy bien, vamos a tomar este periodo de reconstrucción nacional, lo vamos a tomar como si fuese un gran periodo, lo vamos a agrandar para hacerlo como un análisis más detallado. Reconstrucción nacional entre 1920 a 1934 y desarrollo hacia adentro entre 1940 y 1970. Ajá. Ok, entonces lo vamos a agrandar. Muy bien, vamos a borrar esto, es más, de una vez todo, y vamos a colocar Reconstrucción Nacional, toda esta etapa, 1928 a 1900, que algunos establecen como el periodo de la Reconstrucción Nacional entre 1928 y 1934. Y si ustedes se fijan, nosotros también vimos que el periodo del desarrollo hacia adentro podría comenzar de 1934 a 1970. Entonces, podemos considerar el periodo de 1934, el de Lázaro Cárdenas, como uno de transición, en sentido, digamos, solamente didáctico, no como un sentido estricto de que, digamos, aquí empieza un periodo y aquí termina otro, ¿no? Es como una gran tendencia histórica, ¿no? Una gran tendencia que se puede reconocer con ciertas características, ¿no? Entonces, esta es la Reconstrucción Nacional. Y la Reconstrucción Nacional está dividida entre las primeras presidencias que logran cumplirse de 4 años. Y de 4 años tenemos a Álvaro Obregón, el primero, ¿no? Álvaro Obregón. Ahí va el de los López Obregón. Ya se fue. Entonces, Álvaro Obregón es el primero que cumple 4 años en su gobierno. El segundo que cumple 4 años en su gobierno de manera completa, eso es lo interesante. Aquí es 1920, perdón. Y luego 1924. Y aquí 1924 a 1928. El segundo que lo cumple 4 años también es Plutarco Elías Calles. Estos dos presidentes postrevolucionarios también se pueden considerar como caudillos revolucionarios. Es un gobierno, es una etapa donde todavía hay caudillos revolucionarios. Estos caudillos revolucionarios son los que van a intentar consolidar o van a intentar poner en marcha mecanismos para en que todo lo que viene de la revolución, todos los ideales revolucionarios, entren en acción y comiencen a ser, convertidos en realidad esos ideales.
Esos ideales se convierten en realidad a partir de Álvaro Obregón. Y por ejemplo, Álvaro Obregón, lo primero que va a intentar, o lo primero que va a ser en 1921 crear la SEP. En 1921 crea la SEP. Y con el gran apoyo teórico y académico e intelectual de un gran pensador, José Vasconcelos. Aquí le vamos a poner JB, quiere decir José Vasconcelos. Él fue el que creó la SEP bajo la administración, el gobierno de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón entonces comienza el periodo de la reconstrucción nacional creando una institución o creando mecanismos para que se comience a verificar el ideal revolucionario de comenzar a llevar a cabo todo lo que se estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, acá en la revolución se estaba buscando la repartición de tierras, la justicia agraria. Entonces también Álvaro Obregón inicia con la repartición de tierras, con esa reforma agraria que se estaba buscando desde la revolución y que no se había logrado precisamente por la efervescencia de guerra que había, ¿no? Cuando ya en una etapa mucho más o relativamente más estable, entonces comienzan a llevarse a cabo los ideales revolucionarios de una manera más organizada, aunque no del todo consolidada, es decir, aunque no del todo estable. Aquí en este periodo vamos a notar que también hay levantamientos armados todavía, muchos levantamientos armados. Eso quiere decir que es un periodo también de transición entre una paz social que abarca desde 1934 hasta 1970, una estabilidad, gran estabilidad, después de ese periodo, pero en este periodo todavía hay gran efervescencia social y política e incluso de movimientos armados, de movimientos de alzamientos armados, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que Álvaro Obregón consigue que se funde o que se cree, que se instituya la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Uno de los siguientes elementos es que ¿cómo ingresa al gobierno Álvaro Obregón? Es importante establecer que Álvaro viene de una estirpe de revolucionarios del Grupo Sonora, es decir, era gran aliado Álvaro Obregón de Venustiano Carranza, pero en un último periodo de 1919 a 1920, Álvaro Obregón comienza a tener serias diferencias con Venustiano Carranza. Entonces, precisamente porque Venustiano Carranza quiere un presidente civilista y no un general, no un militar. Estos presidentes son militares. Hasta 1946 los presidentes postrevolucionarios van a ser militares. Entonces le podemos poner todo un periodo desde lejos, hasta, mejor dicho, todo así, militares. No alcanza a ver, ok. Entonces le ponemos acá. Militares, todos estos. Militares. Entonces, si te preguntaran cuál es el último presidente militar en 1946, sería Manuel Ávila Camacho. Todos estos, desde Álvaro Obregón hasta Manuel Ávila Camacho, son militares, son generales, todos revolucionarios, ¿no? E incluso Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles fueron grandes partícipes de la Revolución Mexicana, en la Revolución Mexicana, ¿no? Pero bueno, aquí, como Venustiano Carranza necesitaba un presidente civilista, un presidente que no fuera militar, entonces designó a su propio candidato. Entonces, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles no estuvieron tan de acuerdo con él. De modo que un callista aliado a Obregón, es decir, un callista, digamos, en 1920, instituye el Plan de Agua Prieta.
Y el plan de Agua Prieta radica precisamente en eso, en conseguir que Álvaro Obregón fuera presidente. Pero que quede claro, no fue precisamente un obregonista, sino un callista el que buscó que fuera presidente Álvaro Obregón, porque estos dos eran aliados. Así es, esa es más o menos la situación, esa fue la situación. Ahora bien, ¿qué sucedió después? Pues por supuesto viene el asesinato de Venustiano Carranza y por supuesto también llega Álvaro Obregón a la presidencia por medio del plan de Agua Prieta. Que quede claro, se llama plan de Agua Prieta el que se generó para poner en el poder, en el gobierno, a Álvaro Obregón. Ajá. Muy bien, entonces así es como llega de 1920 a 1924 el general Obregón al poder. Bueno, aquí había situaciones en este gobierno. Por ejemplo, tenía una deuda exterior muy elevada, producto de la situación de guerra anterior en la etapa revolucionaria. Por lo tanto, también necesitaba Álvaro Obregón un reconocimiento por parte de Estados Unidos para empezar el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. Era importante para Álvaro Obregón, para comenzar a tener legitimidad, lo que yo les decía, ¿no? Comenzar a tener un respaldo internacional de gobierno que le permitiera poder emprender las acciones que eran necesarias para comenzar a estabilizar, a reconstruir al país, ¿no? Entonces, también tenía producciones mineras y de petróleo, o sea, la minería y el petróleo comenzaban a tener importancia a partir de Álvaro Obregón. Ajá. Apoyó entonces también aquí un punto muy importante. Álvaro Obregón generó la CRON, bueno, la consolidó porque se generó en 1917 y consolidó la CRON, o en 1918, perdón. Consolidó la CRON y también la Confederación Regional Obrero Mexicana, que es precisamente la CRON, perdón. Estaba yo confundiéndome con la Confederación General de Trabajadores. Aquí sí, la Confederación General de Trabajadores forma parte de una de las creaciones de Álvaro Obregón. Esto con el fin, aquí lo voy a poner, si tú tienes disgregados a todos los revolucionarios, los puedes empezar a cohesionar en grandes asociaciones, en grandes confederaciones. Si tú te fijas, algunos o muchos quedan fuera, pero ya empiezan los intentos con la Confederación General de Trabajadores, la CGT, a crear aquí una central de trabajadores, una confederación que pueda comenzar a cohesionarlos para un mejor control, un mejor trabajo con grupos, de modo que no estuvieran disgregados y no estuvieran descontrolados, no estuvieran queriendo moverse por sus propios movimientos, incluso caudillistas. Es decir, se estaba buscando controlar a la sociedad, iniciando con esta creación de una central o una confederación general de trabajadores. Ajá. Entonces ahí es donde comienza, y esto va a seguir siendo hasta adelante. Lo vamos a ver cómo en cada periodo se van a ir incrementando el número de confederaciones o modificándose. Incluso se van a generar partidos que van a empezar a cohesionar a la gran familia revolucionaria que todavía en esta época de Álvaro Obregón estaba muy disgregada. Aquí había muchísimos partidos políticos en todo el país. Incluso en 1928 había hasta 150 partidos políticos distribuidos o disgregados por todo el país. Lo que van a buscar entonces estos revolucionarios va a ser cohesionar esa gran familia de modo que pudiera ser una organización mucho más estable, ¿no? Ok, entonces hasta ahí vamos con Álvaro Obregón. Álvaro Obregón también
dio un fuerte impulso a la reforma agraria. Lo que yo les decía, aquí uno de los ideales revolucionarios era el impulso a la reforma agraria, de modo que se expropiaran tierras y propiedades que fueran repartidas a los campesinos. Los campesinos revolucionarios venían de una pobreza extrema y necesitaban formas de subsistencia, de modo que Álvaro Obregón inició la repartición de tierras, esta reforma agraria, expropiándolas a los grandes propietarios para repartirlas en partes más pequeñas a los campesinos, de modo que pudieran comenzar a producir sus propios alimentos, al menos para poder subsistir y comenzar a disminuir los altos índices de pobreza que se estaban presentando aquí. Entonces la reforma agraria fue uno de los aspectos que comenzaron aquí y que con Plutarco Elías Calles seguirían adelante, ¿no? Ahora bien, vamos con Calles. Calles fue un gran apoyo al movimiento obrero y campesino. Ahí sí entendemos a Plutarco Elías Calles como un gran impulso obrero y campesino también. ¿Pero en qué sentido? Digamos que estos 4 años no fueron suficientes, por supuesto, para Álvaro Obregón de consolidar esta situación, y por lo tanto Plutarco Elías Calles consolidaría o buscaría incrementar la cohesión obrera y campesina, trabajando en conjunto con los sindicatos que habían sido creados previamente durante el gobierno de Obregón. Se generan sindicatos con Obregón y él trabaja en conjunto con esos sindicatos, también Plutarco Elías Calles. Entonces él coadyuva para esa consolidación del movimiento obrero y campesino. Muy bien, entonces sabemos en resumen que la SEP se genera en 1921, y en 1924 Álvaro Obregón construye centenares de escuelas. Y Calles continuó el proyecto educativo de Álvaro Obregón. Después tenemos, vamos a analizar más a fondo el periodo de Calles en el siguiente video. Así que aquí nos quedamos, ¿ok?